Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora. Interesante conversar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre qué ha sido este año 2025 de tantas guerras, ataques, la llegada de Donald Trump al poder y los cambios que se han suscitado en el mundo, principalmente dirigidos con el caso de Donald Trump hacia la confrontación de la economía, pero también en el epicentro de las luchas bélicas en Israel, Gaza, Ucrania, Rusia y otras tensiones, y cerramos el año con esta presión sobre el régimen de Venezuela y Nicolás Maduro, la guerra contra el narcotráfico. Analizar el año así de conjunto es largo y complejo. Julián Roa, nuestro analista de temas internacionales, nos acompaña hoy para dar una revisión en algunas latitudes de qué está ocurriendo en el mundo en el 2025, de qué está ocurriendo de cara a las perspectivas del 2026. Todo esto después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que me acompañan. El mundo de las internacionales, ¿qué cosas está pasando en el mundo? ¿Qué mundo más complejo y más difícil? El mundo es así, vamos a suponer. Entonces hay un problema aquí, un problema aquí, un problema aquí, un problema aquí, un problema en el centro. Y cuando usted viene a ver, todo esto constituye un problema mundial, un problema general, porque ya el mundo se interrelaciona, se intercomunica, negocia todo el mundo, con todo el mundo, ya no hay fronteras ni hay distancias. Y lo que pasa en China afecta a República Dominicana, lo que pasa en República Dominicana afecta en Tanzania, aunque usted no lo crea. Así está ya el mundo. Entonces no hay fronteras ni distancias. Por eso tenemos esa visión sobre lo que es el mundo, y nadie mejor para analizar lo que Julián Roa, un hombre que no tiene que ver con posiciones, lo que es un estudioso de la situación mundial. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias por acompañarnos. A su orden. ¿Qué está pasando en el mundo? Mire, esto que pasó... Este es un año, ha sido muy convulso. Sí, esto que pasó ahora en Australia, la narcolancha, las presiones de Estados Unidos sobre Venezuela, la crisis en Ucrania y Rusia que no termina, lo de Israel y Gaza, que eso siguen dando funda como quiera que sea, las tensiones, República Dominicana y Haití, para no ir más lejos. O sea, estamos viviendo un mundo muy convulso. Muy complicado. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, el mundo, podríamos decir que este es el inicio de una nueva era o el fin de una era vieja. Una de las dos. ¿Usted cree? Es innegable que hay un cambio a nivel del paradigma mundial. Por desgracia no, la historia es la historia. Son cambios que giran hacia el conservadurismo de los estados. Hay una especie de abandonar el multilateralismo, hay una especie de abandono, no solamente por parte de las grandes potencias, inclusive potencias medianas. Hay una especie de proteger sus fronteras y sobre todo proteger sus intereses. Hay un cambio innegablemente en la visión de la política mundial y la política internacional. Por supuesto que liderado en estos casos por los tres grandes gigantes, Estados Unidos, China y por supuesto la Federación Rusa. Esto que ocurrió
en el fin de semana pasado en Chile con la decisión del giro Así es. político, arma un nuevo mapa, un nuevo escenario geopolítico en América Latina? Mire, Chile es una sociedad digna de análisis, de estudio, hay que decirlo. Chile fundamentalmente vivió muchos procesos turbos, muchos procesos inestables hasta la llegada del presidente Salvador Allende, ¿usted recuerda? Los Años 70, inicio de los 70. Hubo un golpe de Estado en el año 73 y por supuesto el arribo al gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet. 17 años. 17 años. Con Pinochet se instaura un modelo que se había ensayado más que en laboratorio, y es el neoliberalismo. Es la idea de cómo soltar, que el Estado dejara de ser ese Estado asistencialista, ese Estado protector, ese Estado benefactor, a que fuera la economía quien regulara fundamentalmente las decisiones estatales. Algo que no estaba visto en las dictaduras militares. No, generalmente las dictaduras son eminentemente clientelistas. Sí. Y por supuesto, paralelamente siempre trabajan en el tema de permitir que el sector privado, con una mínima regulación, desarrolle los estados. Las dictaduras en términos económicos, repito, en términos económicos, son más favorables para la economía que la democracia. La democracia tiene un precio, innegablemente. Y por supuesto ese precio que paga la democracia en la dictadura es la violación de los derechos humanos, las muertes, los asesinatos y todas esas cosas. Con la dictadura de Pinochet se instaura en Chile el modelo del neoliberalismo o del liberalismo económico. Lo de neo se lo inventan unos estudiantes y unos profesores de la Universidad de Chicago. Famoso Chicago Boys, Milton Friedman y aquellos economistas que entendían que el mercado lo resolvía todo, que había una especie de mano invisible en el mercado que era capaz de organizar todo. Todo iba a depender de las ofertas y las demandas. En un mercado por supuestamente ideal, cosa que no era cierto. El mercado tiene, por supuesto, tiene sus falencias, tiene los monopolios, tiene los oligopolios, tiene las posiciones ventajosas, tiene todas esas cosas. En Chile dio resultados, por supuesto. Esa dictadura de Pinochet, se puede decir que la economía chilena creció mucho y el estado de bienestar en Chile, o sea, el empleo, todo eso mejoró en Chile. Por eso siguió 17 Claro. años. Sin muchos problemas. Hasta aquel famoso referéndum, te recuerda el año 92, donde se hizo referéndum para volver a la democracia. Y ahí comienzan las coaliciones de los partidos, tanto de la izquierda como de la derecha. Chile comenzó a ser gobernada por alianzas, y alianzas de extremo muchas veces. Y le menciono a Pinochet porque este joven, que no es un joven ya, es un hombre de casi 60 años, José Antonio Kast, fue uno de los que hizo manifestaciones en favor de Pinochet. Y ahora de no eliminar. Y reivindicó el nombre de Pinochet, incluso ahora en la campaña. Es una especie de una reencarnación de Pinochet, dentro de la democracia, por supuesto. Ya no se puede volver a los modelos anteriores, pero fundamentalmente busca sacar a Chile de una especie de letargo en el cual se encuentra. Chile, la economía chilena es una de las economías que menos crece en América Latina. No es que es inestable, es una economía estable, por supuesto, pero es de la que menos crece. Hay una especie de letargo que este señor entiende que ese modelo de Pinochet pudiera ayudarlo. Un laissez-faire. Exactamente. Habría que ver cómo se desarrolla. Ha ganado el Congreso, hay que decirlo. Ha ganado el Congreso. Esta es una segunda vuelta, es un balotaje. Significa que el pueblo chileno votó mayoritariamente por su partido. De hecho, el candidato del oficialismo, la candidata Jara, quedó en un tercer lugar muy lejano. Sí, sí. A final de cuentas, sí. Digo, fue al balotaje, pero muy lejano hubo una alianza entre los dos partidos de la derecha. De la derecha, claro. Por eso digo que... Gana con casi un 60%. Por eso digo que aquí se impuso la ideología, la derecha contra la izquierda. O sea, aquí no fue un acuerdo coyuntural por razones de gobernanza, sino ideológico. Y hay un gran faro de protector, un gran faro de protección de las ideas liberales, las ideas neoliberales
y de las ideas conservadoras que es el presidente de los Estados Unidos, Sí. Donald Trump. Y con Milei al lado. Por supuesto, la campaña de Milei tuvo un costo para Estados Unidos. Lo pagó y le salió la cosa bien. Sí. Lo está haciendo en Honduras igual. En Honduras todo indica, ya de hecho, ya los cómputos dan como ganador al candidato Azura, al Sí. papi, como le dicen, Al papi. que fue el que Donald Trump vaticinó que sería el candidato. Hay una especie de vuelta a la derecha, de vuelta al conservadurismo. Bueno, ocurrió en Bolivia, Igual, Ecuador, ocurrió en Argentina, supuesto. o sea, hay una tendencia. Sí, sí, sí. Claro, ese es un péndulo político. En la medida que la derecha, como va a pasar, siempre recuerde que los productos son escasos, las necesidades son muy vastas. Sí. Si no, no hubiera problema. Tuviéramos una especie de paraíso. Significa esto que todo este esquema de derecha tiene un agotamiento también. Sí, pero Y necesidades incumplidas y no satisfechas. claro, pues está comenzando esa Claro, oleada. claro, es una Incluso nueva se ola. habla de Perú, Claro. este muchacho Jari, se habla de la reivindicación de Keiko Fujimori, que podía ser una Claro. candidata importante nueva vez Sí. en las elecciones de mayo, me parece Sería que son del su año que cuarta viene. vez. Que son en mayo, me parece que Sí, son las elecciones sí, de Perú, de Perú. del año que viene. Y entonces se habla de que ella tiene un nuevo aire, le quitaron Claro. todo el impedimento Así judicial es. que tenía Sí. y parece ser pues, una guerrera política. Así es. Y podría tener esta oportunidad ahora. Y se habla muy socorridamente en América Latina de que viene el tiempo de los Fujimori de nuevo, de Keiko. Recuerde que América Latina tiene un proceso y Chile logró no caer en la trampa del continuismo. Recuérdese que Chile, con excepción de la presidenta Bachelet, de Michelle Bachelet, no repetía una misma coalición. Desde el año 92 no repite una coalición. O está en el lado moderado o está en el lado de la derecha. Con la presidenta Bachelet igualmente no repitió, no fue de manera continua. No. no. Sebastián Piñera lo hizo. No, pero no continuo. No, no igual, continuo, no alternaron continuo, la... pero alternaron. Significa esto que cuando se dura mucho en el poder una persona o un partido, sufre lo que ellos llaman el síndrome de la pérdida de la visión política, del olfato político. Usted tiene el caso de Bolivia, por ejemplo, que el MAS, el Movimiento hacia el Socialismo, tiene casi Evo 20 Morales, años. Claro. Pero ahora quedó una situación muy, No solamente, muy crítica. no, y dividido su estructura política. No al extremo, pero muy Por crítica la supuesto. situación. De hecho, el presidente Arce, el presidente saliente, acaba de ser enjuiciado y está en prisión. Está en prisión. Y no está en prisión por el ejercicio en la presidencia de la República. Está en prisión por acciones que él cometió siendo ministro del gobierno de Evo Morales. Significa que desde cuándo viene, porque es la jugada política. Cuando un partido que ha durado tanto tiempo cae, lo lógico es tratar de desmembrarlo. Aplastarlo Y si son totalmente. capaces de dividirse, pues esa es la jugada que se hace generalmente. El caso de Ecuador que usted mencionó, Sí, el de... igual. Sí. Con Ecuador, este joven, que es el Daniel Noboa, hijo del ex candidato Noboa, es un hombre innegablemente conservador. De derecha. Está comenzando, Sí. tiene menos de un año en la presidencia. Y igualmente en el caso del Perú, que usted mencionó, Perú innegablemente que va hacia la derecha. Va hacia De la nuevo. derecha, Sí. Ujú. O sea, han caído piezas importantes de la izquierda. Recuerde aquel famoso, los acuerdos de Sao Paulo, que llevó a toda la izquierda al poder, ¿no? ¿Verdad? Los acuerdos de los años 2000, en el cual estuvo, por supuesto, el propio Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva. De eso, el único sobreviviente es Lula. Sí, bueno, sí, porque Maduro surge después de Chávez, que Sí, fue claro. de los mentores Así es. de aquel movimiento, pero ya Chávez no está, aunque el chavismo es lo que Claro. ellos enarbolan. Estaba Correa, Sí, Chávez, claro. Evo, Cristina Kirchner, Claro. o sea, era los El Ortega. próximo ajedrez es Venezuela, Sí. que ha necesitado la ayuda de los Estados Unidos, innegablemente, para poder sacar el PSV de Venezuela o el Partido Socialista, el Partido Bolivariano, Socialista Bolivariano, ha sido necesario y va a ser necesario todo este tipo de escaramuza y de presión de los Estados Unidos, que no creo que va a colocar un portaavión y todo un sinnúmero de barcos para amedrentar. Claro. Va a ser para algún tipo de acción. Claro, De claro. hecho, ya lo está haciendo. Claro. Y el caso de Petro. y la izquierda, en
Petro se va. Sí, la izquierda Recuerde que. Pero seguirá la izquierda o no, entrará de nuevo de ninguna manera, la derecha. Totalmente la derecha. El candidato de Petro a la presidencia de la República es el senador que fue sometido por Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe no solamente, aunque fue condenado, fue totalmente absuelto. Significa que el uribismo vuelve al poder en Colombia. Petro se va como quiera. En Colombia no hay reelección. No. Se va a ir, pero dejará su... Y lo ha hecho manteniendo la impronta de su nombre. Un hombre de izquierda, un hombre socialista, un hombre respetuoso de los derechos humanos y todo eso. Sí, pero que y sobre todo con una imagen frente a los Estados Unidos. Pero que tira y jala. Así es. No como lo hizo Correa, que era frontal. No como lo hizo Evo, que era frontal. Claro. Lula, que fue frontal, pero ha visto las realidades de algunas cosas y ha aminorado su presión ideológica. Esta semana fueron eliminadas 3 lanchas. Sí. Y no en el Mar Caribe. No en el Pacífico, en el lado colombiano. En el lado colombiano. Sí, eso es lo que digo. Por eso digo que pasará con Petro, además que tiene un enfrentamiento directo con Donald Trump, invoce de dime y direte, que si bien uno diría, bueno, eso puede ser pasajero, pero aviva tensiones de los entornos. Al final es tratar de mantener una imagen. El gobierno de Petro ha sido muy convulso, muy complicado. Petro recuerde que fue el alcalde de Bogotá. Sí, claro. Buen alcalde. Claro. Terminó, por supuesto, siendo acusado de malversación de fondos en la alcaldía. Y tuvo un impedimento por parte del Tribunal Electoral colombiano. Tuvo la Suprema Corte, el Tribunal Superior, la Suprema Corte de Colombia de anular ese impedimento para que él pudiera ser candidato a la presidencia. Significa que Petro tiene una imagen que no la va a cambiar, pero no tiene posibilidad de su partido mantenerse en el poder. De hecho, volvemos al tema, tiene una división interna. Sí, eso te iba a decir. La propia vicepresidenta no está de su lado. Es una posición que todo indica que Colombia, si no volverá al uribismo, ya Uribe no puede volver, pero volverá a uno de los mentores de Uribe. Estamos hablando aquí de derecha e izquierda. Así derecha. Es. Sí. O conservador. Totalmente, por supuesto que sí. Y él podría seguir siendo, como lo hizo con Iván Duque, Uribe, el poder detrás del poder, claro. como se denominaba a Iván Duque. Con Iván Duque debió de irle mejor, pero la verdad es que fue muy mal presidente. Sí. Fue terriblemente está mal tipificado presidente. Como el presidente invisible, Así o sea es. que no se recuerda para nada, que no hizo nada. No. Hay gente que dice, Duque, ¿cómo que lo saltaron? Anunció una reforma y tuvo en menos de una semana de echarlo para atrás. Claro. Después de un sinnúmero de manifestaciones y todo eso. De mala manera. De muy mala manera, por supuesto. Colombia es un estado federado. Colombia es un estado enorme. Colombia es un estado de 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí, pues con muchas Entonces, las líneas de poder no son tan inmediatas. Las sociedades son muy diferenciadas una del otro. Sí. El Caribe colombiano no es la selva colombiana, o no es la parte del Pacífico. Ni el Pacífico, no, eso te iba a decir, son incluso hasta en el comportamiento de la gente. Totalmente. Son diferentes. Claro. Hasta de raza, por así decirlo. A veces los colombianos cuando vienen aquí dicen que nosotros somos una maravilla, porque usted en media hora está en el mar, pero en media hora también, en algunas 2 horas está en la playa, pero en 2 horas también está en la montaña con un clima frío. Eso no pasa en Colombia. No. Para usted irse a la playa de Bogotá tiene que coger un fin de semana. Así es. Obligatoriamente. Así es. Irse a Santa Marta, por un lado, correctamente. O irse al Pacífico por el otro lado. A la parte de abajo de Cartagena. Sí. Esa zona. Cartagena de Indias. Sí, señor. Tú hablabas de las narcolanchas. Lo tocabas así como parte de la referencia de tu conversación sobre el tema de Colombia y Estados Unidos. Pero el tema de las narcolanchas ha seguido. Sí, claro. Una de dos. Es un mercado inmenso el de la droga. Sí, una de dos, por eso te iba a decir. O hay un desafío de las partes de los narcotraficantes hacia la continuación de su negocio buscando rutas, o hay una tolerancia para darle carne de cañón
a la presencia norteamericana en la zona, mientras hay otras situaciones políticas internas. Claro. Mire, Estados Unidos tuvo hasta la llegada de Correa, presidente Correa, a Ecuador. En Ecuador, la parte más hacia el Pacífico de Ecuador es uno de los pueblos de Manta. Es lo más cercano al Pacífico. Ahí había una base. Ahí había una base militar norteamericana que controlaba todo el Pacífico. Y por supuesto no voy a hablar del Caribe, porque en el Caribe hay varias bases militares de los Estados Unidos. Pero con Manta, Estados Unidos lograba disminuir la cantidad de lanchas que entraban a través del Pacífico. Entraban al Pacífico, terminaban en Panamá, algunas de ellas. Algunas de ellas terminaban directamente en los propios Estados Unidos, etc. Sí. Al llegar al gobierno de Rafael Correa y pasarse constitucionalmente que el territorio colombiano era inalienable. Ecuatoriano. El territorio ecuatoriano era inalienable y se prohibía cualquier tipo de ocupación militar de cualquier estado del mundo. Eso sencillamente trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Que Ecuador terminó siendo no solamente siendo el punto de tránsito de la droga, sino el gran consumidor. La sociedad ecuatoriana posiblemente sea la sociedad más violenta en estos momentos. Sí. Ecuador, no sé si usted conoce Quito. Hace unos meses se convirtió en una cosa terrible. Quito es una parte histórica aquí. Quito en la montaña. Es muy alto, es muy frío. Y la parte de Guayaquil es muy parecido al Caribe. Sí, que es bajo. Pero sucede, antes no, la penetración del consumo de droga no era tan alto, ahora no. Ya el tema de las drogas, el tema de las bandas de narcotráfico en Ecuador es un tema a tomar en cuenta en el tema de la lucha del Estado. Bueno, sobre esa base que Noboa hizo un referéndum para que volver a colocar la base militar y por supuesto en el referéndum el pueblo se lo rechazó en más de un 80%. Pero su lucha se ha centrado principalmente en eso, en la criminalidad. Exacto. Y por eso ha ganado esa popularidad que lo hizo. Claro. Que lo hizo. Pero la criminalidad la produjo la droga, mayoritariamente. Totalmente. Te dirá, bueno, es cierto que un Estado no debe tener una base de otro Estado, pero eso controlaba. La víctima de la pérdida de la base militar de Manta es el propio Ecuador. No digo que no lo sea también Estados Unidos, pero es el propio Ecuador, hay que decirlo. Significa que el tema del narcotráfico, que es un tema muy sensible para los norteamericanos, no es el tema de Venezuela. La idea de Venezuela es un tema eminentemente político. Es sacar el gobierno de Maduro y es sacar el chavismo del gobierno de Venezuela. La excusa puede ser la droga, que no digo que no lo sea. Pero es un tema político, eminentemente político. Es salir del chavismo, fundamentalmente, y salir de Maduro, bajo una negociación militar. Fíjese algo extraño y curioso. La mayoría de los países de América Latina declararon que existía el cartel de los soles en Venezuela. Sí. Y que ese cartel de los soles dijo una acusación, un indictment, como dicen los norteamericanos, una jueza de Nueva York, declaró no solamente la existencia del cartel, sino declaró quienes lideraban el cartel, por supuesto, con Nicolás Maduro. Significa que hay una orden de apresamiento, hay una orden de persecución del Estado de Nueva York contra Nicolás Maduro. Sí, eso le da ese marco jurídico. Toda la sombrilla está hecha. Sí. Estados Unidos fue el último en declarar el cartel de los soles. Primero lo hizo República Dominicana, primero lo hizo Paraguay, primero lo hizo el mismo Bolivia, lo hizo Perú, lo hizo todos los países antes que Estados Unidos. Significa que esto tiene un ribete ahora formal de una acusación de narcotráfico. Claro. Que internacional. Internacional, sí. Pero al final es un tema eminentemente político. ¿Podrá alguien socorrer a Venezuela? Bueno, Rusia ha dicho que condena cualquier tipo de agresión. China ha dicho lo mismo. Irán dice, yo no puedo. Quisiera ayudarte, pero no puedo. O sea que habría que ver, yo tengo esperanza de que la salida de esto sea una salida negociada. Pero una salida al fin. Pero todo una indica salida. Innegablemente que lo de Maduro se robaron unas elecciones. No pueden decir que no. Claro. Esas elecciones no fueron. No digo que la haya ganado el candidato Edmundo González. No lo sé. Pero lo cierto es que hubo un fraude en Venezuela. Por lo tanto, es un gobierno ilegítimo. Claro, eso no le da autoridad a Estados Unidos para decidir qué es legítimo y qué no. Pero es innegable que la salida debe ser
primero algo negociado y luego tratar en un tiempo prudente de que haya unas elecciones en Venezuela. ¿Volverá María Corina? Aunque se dice que sí, que no, bueno, pero ¿tú crees que en tu visión? Todo dependerá de las negociaciones que se consiguen. Estados Unidos para mí cometió un error y fue a acusar a Padrino Rodríguez. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era posiblemente la llave de cómo desarticular la fortaleza del PSV en las Fuerzas Armadas. Estados Unidos anda buscando un coronel que se case con la gloria, como se dice. Sí. No sé si lo conseguirá. Hay una especie de omertá, hay una especie de complicidad dentro de la estructura militar con el tema del narcotráfico. Pero hay quienes dicen que jugando al tiempo, uno dice, ¿por qué tanto tiempo para decisiones que se ven a la vuelta de que serían tomadas o están diseñadas? Y hay quienes dicen que se ha jugado al tiempo esperando precisamente ese coronel que se case con la gloria y que todo venga desde adentro y no desde afuera. Claro. Esa es una versión podría socorrida. ser. Esta semana Estados Unidos incautó, secuestró o se llevó para su territorio un carguero de petróleo de los más grandes que tiene Venezuela. Eso es prácticamente entrar a propiedad y a territorio venezolano. Pero ellos han declarado como un acto de piratería. Es una guerra, innegablemente, que podría llegar, si les repito, en base a una negociación. ¿Volverá Corina Machado? No, ahora no. Dependerá de esas negociaciones. Bueno, o como se termine. Ahora te enferma con una vértebra que no la deja viajar. Eso fue subiéndose a la famosa lancha. Si es verdad que se subió en una lancha, eso no lo sabemos. ¿O es la excusa para dilatarla? Claro. Sí, innegablemente, que a Venezuela no va ahora. Hay una especie de control social todavía que lo tiene el PSV. No es verdad que todo el mundo está en contra del chavismo en Venezuela, ¿no? No, eso es claro. Hay una base social, sobre todo en los sectores más empobrecidos de Venezuela, que sigue apoyando al gobierno, porque han pasado trabajo toda la vida. Esos famosos cerros de Venezuela nunca habían conocido esas misiones que presentó Chávez. Misión vivienda, misión salud, misión mil cosas, misión escuela. Eso son reivindicaciones reales. ¿Sobre la base del empobrecimiento de Venezuela? Sí, innegablemente. ¿Sobre la base de un bloqueo comercial de Estados Unidos? También. Pero hay una base social que apoya parte de ese chavismo. Significa que no es tan fácil. No significa que vaya a pelear en favor del chavismo. Yo personalmente creo que si hay una intervención militar de Estados Unidos, no durará mucho tiempo. No es verdad que ese ejército se va a enfrentar a los Estados Unidos. No, claro, además de eso. Ahí vendrán las disidencias. Recuérdese a Panamá, con Noriega. Claro. Hubo una invasión de Estados Unidos. Para invasión sacar no, un hombre. porque ellos estaban dentro. Eso te iba a decir, estaban ahí, las bases, las dos bases que existían en Panamá. Pero solamente se quedó en la ciudad. Fue una especie de tracción. Sí, eso y fue. una puerta abierta con la embajada del Vaticano. El Vaticano. Fue como decir, te voy a dejar esta, ve y asílete ahí. Sí, métete ahí y ahí resolvemos. Estados Unidos tiene el poder, no digo que lo esté haciendo correctamente. Quien debería poner orden en Venezuela son la Organización de Estados Americanos, que por cierto es extremadamente extraño que ningún país, incluyendo a Venezuela, no ha llevado al Consejo Permanente de la organización de la OEA este tema del conflicto con los Estados Unidos. Y sí trataron de meterlo en la ONU. Sí, correcto, en el Consejo de Seguridad sobre todo. Sí. Sin embargo, no ha utilizado el órgano regional, que en este caso es la OEA. Que debía ser el problema. Bueno, acuérdate que ellos salieron de la OEA. Se declararon la OEA. Pero pudo haberlo hecho Colombia. Sí, pudo haberlo hecho a través de un el mismo Nicaragua. Claro. Pudo haberlo hecho cualquiera, aunque ya salió Nicaragua también. salió también. Pero Colombia pudo hacerlo Lula. Pudo haberlo hecho la propia Xiomara Castro. Sí, de Honduras. Es extraño. Gracias por mantener esta atención sobre estos hechos internacionales que analizamos con Julián Roa. Hora de una pausa. Volvemos para tener una conclusión ya general de qué ha sido esta visión de 2025-2026 a través de los comentarios de Julián Roa. La libertad
lealtad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mire, hubo un tema que a mí me da que pensar en las reacciones y lo pongo como puerta de entrada sobre la situación de Israel y Medio Oriente, que fue el ataque en Sydney, Sí. que parece muy lejos, Claro. pero nada está lejos, como yo decía en principio. Todo está cerca ahora. Sí. Fue ese ataque de fin de semana pasado, que murieron 16 personas, Así es. un ataque que todavía no hay una reivindicación oficial, pero hay colindancias Claro. de dónde viene y por qué viene. ¿Qué cordón umbilical podía haber en esto y qué consecuencias? Recuerde que Australia es posiblemente toda la zona de Australia, Indonesia, toda va a ser la parte donde se están moviendo los mercados del mundo. Si Europa fue alguna vez el gran centro comercial y de negocio del mundo, y alguna vez lo fue América, ahora comienza a serlo todo el Índico, toda la zona, el ASEAN, como lo llaman. Significa esto que Australia tiene, y sobre todo Australia, que dentro de esa región es uno de los mayores importadoras de mano de obra de la mayoría de todas las islas. Australia, aunque es una isla, es un continente, el tamaño que tiene, y es una de las ciudades en desarrollo. Significa que tiene una gran migración, sobre todo una migración musulmana. Recuerde que Indonesia es posiblemente uno de los países con mayor cantidad de musulmanes del mundo. Indonesia tiene alrededor de 230 millones de habitantes y más de un 70% son musulmanes. No digo que hayan sido indonesios, pero innegablemente que el origen del ataque, aunque no ha sido reivindicado, es un ataque antisemita, es un ataque contra los judíos, es una respuesta a lo que entienden parte de los grupos musulmanes es la barbarie que ha hecho Israel en Gaza. Esto tiene mucho que ver en esa zona. Israel, por supuesto, lo que hace es que fortalece la seguridad de sus ciudadanos y sobre todo de sus locales en toda parte del mundo. Recuerde el AMIA, el atentado al AMIA en Buenos Aires. Sí, claro. Atentado que dejó cientos de muertos. Claro, y además un horror terrible. Bueno, ese es uno de los grandes episodios de ataques terroristas que se citan en la historia. Fue planificado en Irán. Fue planificado por grupos iraníes y parte de grupos libaneses de la Hezbollah. ¿Y qué consecuencias podría tener esto en lo que está pasando en Israel, Gaza, Hezbollah precisamente, con el Líbano, en toda esta zona, que todavía sigue siendo, aunque bajó el nivel de promoción publicitaria, periodística, no ha cesado, o sea, continúa, pero no sigue siendo el foco central de la atención internacional? Bueno, recuerde que hace alrededor de 2 meses se firmó un cese al fuego. ¿Pero qué cese al fuego? Para cual el gran vencedor fue Israel. Lógico. Porque consiguió los rehenes vivos que estaban retenidos y consiguió algunos cadáveres de los rehenes muertos. El cadáver de un judío para su religión y su creencia es sumamente importante. Sí, claro. Y el cadáver de un judío para el mundo árabe, sobre todo para los musulmanes, también es muy importante en términos de degradarlo y esas cosas. El cese al fuego, la idea aprobada, el famoso acuerdo
del cual participó Europa y participó inclusive Arabia Saudita, por supuesto los Estados Unidos, y si usted quiere con el visto bueno de la Federación Rusa, tenía alrededor de 9 puntos. Uno de ellos era la conformación de una especie de fideicomiso, de un gobierno conformado por varios países, de miembros de varios países, para administrar Gaza hasta que... Supervisado por Naciones Unidas. Naciones Unidas. Y por supuesto, parte del tranque de eso fue la idea de Turquía de formar parte de esa comisión que integrara Gaza. Israel fue parte de Turquía, recuerde, del Imperio Otomano, claro, como lo fue toda esa península, todo ese levante, todos esos países que dan al Mediterráneo. Eso no se ha resuelto, ni se ha logrado conformar definitivamente ese gobierno de transición, y mucho menos, por supuesto, se ha logrado terminar los procesos de ataque, tanto de Israel hacia los palestinos como de los palestinos hacia Israel. Hay que decirlo. Hay una especie de división interna dentro de Hamas que controla Gaza, y por supuesto algunos grupos que no están de acuerdo con Hamas en Gaza. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, Israel ha seguido bombardeando y atacando de manera quirúrgica, pero provocando muchas muertes en Gaza. Julián, si... El caso, perdóneme, de Hezbollah que usted mencionó, es una organización que está eminente, muy débil en sentido general. A partir de la muerte de su líder Nasrallah, y después ocupó el liderazgo, prácticamente ha debilitado toda la estructura. El financiamiento de Irán ha cesado para estos grupos. Claro. Y el apoyo de Siria, con un nuevo presidente en Siria, pro-occidental, más pro-Estados Unidos y pro-Israel, también ha debilitado la estructura y fundamentalmente la parte de la estructura social de Hezbollah en el Líbano. Quien lleva agua a los barrios en el Líbano es Hezbollah. Sí. Quien lleva comida es Hezbollah. Quien da asistencia médica es Hezbollah. Porque el Líbano prácticamente es un estado, una especie de estado, si no en descomposición, sumamente débil. El Líbano se terminó convirtiendo en el gran refugio de toda la Nakba, como le llaman los palestinos. La Nakba es la migración de los palestinos desde Yasser Arafat viene siendo ese, de los años 40, después del 47. Claro. Entonces, yo podía concluir en ese punto de que el ataque a Irán por parte de Estados Unidos y el desmantelamiento del gobierno de Al-Assad claro, en Siria son dos componentes importantes para el control de toda esta parte. Y ha tenido un resultado que quizás no es el mejor. ¿Cuál es? Israel entender que no tiene que cumplir los acuerdos de Balfour, ni los acuerdos del año 47, que fue el establecimiento de los dos estados. Ya Israel entiende que no, que entre el territorio que existe no es posible un estado palestino. Y lo ratificó en el momento más álgido, cuando varios países estaban diciendo sí. De hecho, en las conversaciones de los acuerdos para el cese al fuego no se incluyó la conformación del Estado palestino. Por eso Arabia Saudita, que ha sido un aliado en estos tiempos de Israel, le ha dicho, no, la posición nuestra es reconocimiento del Estado palestino para poder establecer una embajada. Cosa que, les repito, ha sido envalentona a Israel y entiende que si deben construirse un Estado palestino, debe ser en el Sudán, en el África, en el Magreb o en cualquier otro lado. Menos ahí. Algo que sencillamente, si es cierto que existe el Estado judío y ya no es posible, también existe el pueblo palestino. Una cosa, Julián. Si yo te pregunto, ¿qué ha pasado a lo largo de este año en el mundo y cómo nos presenta la visión de un nuevo año? ¿Cómo tú lo enmarcarías en sentido general? Este año debe ser un año definitorio de algunos conflictos. El conflicto porque mantenerlo por mucho tiempo afecta a toda la economía mundial, aunque la guerra es uno de los motores del crecimiento económico. Mira lo extraño del caso. Pero este año debe resolverse el conflicto ruso-ucranino. Debe resolverse. Es un tema de, como decía... ¿Este año o el 26? No, el 26. Ya 26. Este año terminó. Sí. Y los acuerdos
ruso-ucranianos han sido sencillamente inaceptados por ambas partes. Ya no soporta más, yo creo eso. Bueno, todo va a depender del financiamiento. Y la verdad es que el financiamiento ucraniano primero fue norteamericano con Biden, pero ahora es eminentemente europeo. Habría que ver hasta tanto Europa sigue y termina cayendo en un estado de recesión. Más que de recesión, inflación al mismo tiempo. No creo que lo aguante mucho tiempo. Y esto que ha planteado el presidente Zelensky de hacer un referéndum en la zona del Donbass, es como que usted me diga, vamos a preguntarle a los de San Pedro de Macorís, o vamos a preguntarle si quieren ser dominicanos. Sí, claro. Ese es su origen es el lado. Por un tema eminentemente político y de geopolítica, ese políglota ruso decidió que esos territorios fueran ucranianos, pero su condición son eslavos, no quieren ser ucranianos, quieren ser rusos. Eso lo va a complicar. Tiene que haber necesariamente una especie de secesión. Esos territorios difícilmente vuelvan a manos de Ucrania. Lo que sí procura Ucrania es tener una garantía de que Rusia no lo va a intervenir. Eso es más complicado. Y eso es más complicado y prácticamente pueden firmar lo que sea. Eso es. Solamente lo podría hacer entrando a la OTAN y ya eso no está en el acuerdo tampoco. El tema, por supuesto, judío-palestino que usted ha planteado tampoco tiene solución en el 2026. Creo que ese tenía 100 años, ¿no? ¿Verdad? Tiene 1000 años. Y seguirá. Seguiremos 1000 años más. Con nuevos episodios. Y el tema de Venezuela que usted ha planteado, este año es decisorio, por supuesto. Y algo que no hemos mencionado es Haití. No, eso yo iba a dejarlo para el final, porque te quería preguntar algo así muy rápido. La conformación de este giro, como comenzamos hablando, hacia la derecha de América Latina, y la estrategia de la política norteamericana lanzada precisamente ahora en diciembre, plantea nuevos cambios importantes de cara a Estados Unidos y de Estados Unidos hacia América Latina, o simplemente esto es parte del diario vivir, diría yo. Bueno, mire, dos cosas. Al giro que da América Latina, sus economías van a crecer, se van a sanear. ¿Te dirá eso es positivo? Sí, pero la distribución de los ingresos va a ser más asimétrica. ¿Me explico? ¿Cómo así? El sector productivo, la burguesía latinoamericana se va a hacer más rico. Los pobres latinoamericanos van a ser más pobres. Va a haber una distribución, bueno, ese es el modelo reaganiano, el modelo de Reagan y de Thatcher. Sencillamente, aliméntate de lo que tú puedas. Yo, papá Estado, no tengo que alimentarte. Es cambiar el modelo del estado de bienestar que dio resultado a partir de la Segunda Guerra Mundial por un estado eminentemente neoliberal. Yo sencillamente soy el garante de que el empresariado no te robe. O yo soy el garante de un sinnúmero de cosas que en Estados Unidos es posible. América Latina no. Van a consolidarse los monopolios, por supuesto, en América Latina. Va a haber mayor riqueza, pero peor distribución. El problema de mientras la derecha hace crecer las economías y no reparten, la izquierda hace empobrecer las economías repartiendo de manera lo más que pueda. Entonces los dos extremos son malos. Entonces me pareció Juan Bosch. Bueno, ese es el modelo así. Sí, ese es el modelo. Sí. Es un modelo de crecimiento con distribución. Que el rico gane, pero que distribuya más. Haití y República Dominicana, ¿qué usted pronostica que pasará? Y además de eso, Haití específicamente, de cara a su situación. Este es un año decisorio para esas relaciones. Fíjese que la economía nuestra se ha entrampado. Uno de los motores de la economía es la construcción. Y el motor de la construcción de la República Dominicana, nos guste o no, es la mano de obra ilegal. No por ser haitiana, es por ser ilegal. Por ser ilegal. Es más barata, pero es el motor de la construcción nacional. Y como motor de la construcción nacional es alrededor del 20% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Ese es algo que tendrá necesariamente el Estado Dominicano que definir. Lo hace apegado a los principios de que el dominicano puede hacer el trabajo, eso es posible, pero va a tomar más tiempo. Lo hace sobre la idea de sustituir la mano de obra por maquinaria,
podría hacerlo. Pero eso va a tomar más tiempo. Y más costoso. Y más costoso, y por lo tanto lo haría sobre la base de la pérdida de la competitividad. Y lo hace, por supuesto, sobre la idea de llegar a algún tipo de acuerdo que permita cierto tipo de migración regulada y controlada. Eso te iba a decir, si eso representara eso. Obligatoriamente es el camino que le queda al gobierno. Y Haití es una olla de presión. Yo no sé hasta cuántas libras de PCI, cuántas libras por pulgada cuadrada podrá aguantar. Haití en cualquier momento explota. Y de mala manera. Sí. Y va, donde podrá explotar es hacia la frontera dominicana. Cada día son más las personas que cruzan la frontera. Cada día son más los traficantes de haitianos para este lado. Se ha convertido en un gran negocio. Los que son atrapados, los otros no lo sé. Pero es un tema que Haití no le molesta, la comunidad internacional ha africanizado la realidad haitiana. A la comunidad internacional no le importa el Magreb, no le importa Mali, no le importa Burkina Faso, no le importa Sudán. Bueno, pues Haití entró dentro de esa categoría. Siempre y cuando, que sí nos importa a nosotros. Que sí nos importa a nosotros y que la comunidad entiende que va a terminar siendo una responsabilidad, de manera equivocada, por supuesto, va a terminar siendo una responsabilidad de la República Dominicana. Gracias, don Julián. Gracias por usted. Este compendio de todas estas cosas que están pasando en el mundo. Y le deseo un feliz año. Igual para usted. No nos vemos. No, nos vemos, pero igual para usted. Y principalmente no dejamos en el ánimo un gran optimismo, pero tampoco un gran pesimismo. Claro. Tampoco un gran pesimismo. Así es. Pareciera ser más de lo mismo, cada uno en sus dimensiones. Así es. Gracias de nuevo. Gracias a usted. Gracias a don Julián, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Qué bueno repasar lo que pasa en el mundo desde una visión objetiva, histórica y realista. Nos vemos en la próxima. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.